Esto sí que va a dar que hablar. A Lily Brahim y Esla, lo que parecía una ruptura definitiva ha dado un giro de 180 grados y la verdad es mucho más loca de lo que imaginábamos. Olvídense de todo lo que creían saber, porque aquí les traigo el verdadero salseo. ¿Se acuerdan de todo el drama? De la supuesta traición, de los mensajes filtrados, de las indirectas en redes. Madre mía, parecía el final de una telenovela. Todos estábamos con el corazón en un puño pensando que esta pareja, que tanto nos gusta, había llegado a su fin. Y sí, digo nos gusta porque, seamos sinceros, ¿quién no se enganchó a sus idas y venidas? Pero, ¿y si todo fue una pantalla? Para ser honestos, yo siempre tuve mis dudas. Viendo la forma en que se lanzaban pullas, me sonaba un poco forzado. Como si estuvieran actuando para alguien. Porque a ver, cuando una relación se rompe de verdad, hay dolor, hay silencio, hay una tristeza que se nota. Y aquí lo que veíamos era un espectáculo. Un show montado para que el público tuviera de qué hablar. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi teoría personal, es que todo este rollo de la ruptura fue una estrategia. Una estrategia para que, se preguntarán. Pues para conseguir algo. Quizás para generar más atención sobre sus proyectos, para relanzar sus carreras, o incluso para que volvieran con más fuerza. Piensen en ello, el drama vende. Y si dos personas tan populares como Lily Brahim y Esla se pelean, la prensa se vuelve loca. Muchos dicen que la relación estaba acabada, que ya no había nada que hacer. Y sí, las evidencias parecían ir en esa dirección. Pero yo sospecho que en el fondo, seguían conectados. Quizás el problema real era algo que no querían que saliera a la luz, algo más personal, y usaron la ruptura como una cortina de humo para taparlo. ¿Y ahora, qué vemos? De repente se les ve juntos de nuevo. No como si acabaran de resolver una discusión, sino como si nada hubiera pasado. Fotos sonrientes, comentarios cariñosos en público. Es como si hubieran apretado un botón de reinicio. Y claro, nosotros, los fans, nos quedamos con cara de póker. ¿Qué fue todo aquello? ¿Un malentendido? ¿Una pelea de pareja como hay en todas partes? No, esto fue demasiado orquestado para ser un simple enfado. A mí me da la impresión de que todo este teatro sirvió para algo. Para que el público se olvidara de otros temas, quizás. O para que ellos mismos se dieran cuenta de lo importante que eran el uno para el otro. Porque ¿quién no ha estado en una relación y ha pensado, esto se acabó, para luego darse cuenta de que era lo mejor que te podía pasar, pero de otra manera? La verdad es que este par sabe cómo mantenernos al borde del asiento. Y si esto fue una estrategia, hay que reconocer que le salió a la perfección. Han conseguido tenernos hablando de ellos durante semanas, y ahora que vuelven la expectación es aún mayor. ¿Será que esta vez sí es de verdad? ¿O es que simplemente han perfeccionado el arte de la manipulación mediática? Yo personalmente creo que han sabido jugar sus cartas. Han utilizado el salseo a su favor. Y ahora que vuelven, lo hacen con más fuerza, con más misterio. Y eso, amigos, eso es lo que nos encanta a todos. Nos gusta el drama, pero nos gusta aún más cuando hay una explicación detrás, aunque sea una que nos vuele la cabeza. Pero ahora, cuéntame tú, ¿crees que fue todo un montaje para ganar popularidad, o que realmente se reconciliaron después de un grave problema?